Aunque parezca increíble, en algunas ocasiones el éxito de una serie no asegura que ésta tendrá un buen desarrollo de principio a fin, pues debido a diversos factores, los estudios pueden llegar a cancelar grandes obras, dejándonos a los fans con el corazón roto. Por eso, hoy en el Top 4 les mostraremos 4 series que pasaron de ser exitosas a ser canceladas. Iniciamos este top con el puesto 4, que le pertenece a una serie que quizás no sea tan conocida a pesar de que es realmente muy buena. Estamos hablando de El Tren Infinito o Infinity Train, que cuenta con 4 temporadas de 10 capítulos cada una. Esta serie nos presenta como premisa a un tren con vagones infinitos que por alguna razón va recogiendo gente con diferentes problemas. El tren les asigna un número misterioso que se verá reflejado en sus manos y los pasajeros deberán decidir por su cuenta qué hacer a partir del momento en que despiertan. Algunas acciones harán que el número suba o baje, pero sin ninguna pista de cuál es el objetivo de este sistema. Es una serie repleta de misterios y de historias episódicas donde por lo general habrá una lección que aprender. Cada temporada tiene protagonistas distintos, aunque al final de la primera temporada se revelarán la mayoría de los misterios sobre el funcionamiento del tren. Como ya es costumbre en el canal, en esta ocasión nuevamente colocamos una serie que técnicamente podría o no pertenecer al top, y es que resulta que el desarrollo de Infinity Train ha estado tan lleno de misterios como la misma trama de su historia. En el 2016 se lanzó un capítulo piloto de esta serie a través de Cartoon Network, el cual logró tener más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, a pesar de la buena recepción que el show parecía tener, la cadena se mantuvo en silencio respecto a su desarrollo durante mucho tiempo, pero finalmente en 2019 se estrenó la primera temporada oficial y posteriormente se confirmó una segunda temporada que se estrenó en el 2020. Pero es aquí donde comienzan las cosas extrañas que rodean la serie, pues para su tercera temporada ya no fue Cartoon Network sino HBO quien se encargaría de la distribución y la lanzaría en 2020 a través de HBO Max, apenas unos meses después de la temporada 2, para después hacer una cuarta temporada estrenada en 2021. Y todo se pone bastante sospechoso cuando en 2022 tanto Cartoon Network como HBO deciden eliminar todo rastro de la existencia de Infinity Train de sus plataformas, tanto de sus servicios de streaming, sus canales de televisión, sus cuentas de YouTube e incluso llegando a borrar la banda sonora de la serie de las plataformas oficiales donde se encontraba. Y todo esto sin dar ningún tipo de declaración o aviso al respecto. También se dice que el propio creador de la serie, Owen Dennis, promovió la piratería como único medio para poder ver su obra en el futuro. No sabemos qué haya sucedido detrás de la creación de Infinity Train, pero sí sabemos que la serie fue muy exitosa desde su piloto, y aunque técnicamente no podemos decir que fue cancelada, la historia de su desarrollo y la eliminación de la serie por parte de los distribuidores oficiales nos hicieron considerarla para este top. Actualmente puede verse de forma legal a través de Prime Video, así que si les interesa ver esta joya, les recomendamos hacerlo antes de que vuelva a desaparecer misteriosamente. En el puesto 3 tenemos una serie que seguro genera sentimientos encontrados en la mayoría de sus fans, y se trata de Star vs. Las Fuerzas del Mal, que tiene 4 temporadas con un total de 137 capítulos. La historia se centra en Star Butterfly, una princesa adolescente que vive en una dimensión mágica y que fue enviada a la Tierra para mantener su varita a salvo de las fuerzas del mal, mientras aprende a controlar sus poderes. En el camino hará amigos, se enfrentará a enemigos y vivirá aventuras junto a su mejor amigo terrícola Marco. En esta serie predomina la comedia, pero poco a poco se desarrollan tramas más complejas, que eventualmente terminan con un final bastante insatisfactorio. Hey. Hi. Sobre la creación de la serie, se tienen pocos datos, pero se sabe que la idea fue rechazada por algunos estudios, aunque no se menciona cuáles en concreto. Y finalmente fue Disney quien decidió darle una oportunidad, pues su creadora Daron Nefcy ya había trabajado antes con el estudio en el apartado de storyboards de la serie Galaxia Wonder en el 2013.
De esta manera, Star vs. las Fuerzas del Mal vio la luz en 2015, mismo año en el que tuvo un gran éxito, y debido a ello se confirmó una segunda temporada que se lanzó en 2016, y solo unos meses después, teniendo nuevamente un éxito rotundo, se confirmó una tercera temporada que se lanzó en 2017. Y aquí es donde llegamos a la cancelación, pues la cuarta y última temporada fue confirmada para salir en 2019, en un punto donde la serie aún tenía muchas cosas que resolver, haciéndonos pensar que la serie estaba siendo cancelada. Lamentablemente, no podemos dar información oficial sobre el motivo de su cancelación, porque no hay fuentes confiables que hablen de esto, pero sí podemos comentar algunas teorías de los fans. Por ejemplo, hay quienes dicen que realmente el motivo no fue algo que tuviera que ver con la temática de la serie, sino con su duración, pues las series animadas de Disney suelen tener pocas temporadas, y Star ya se estaba alargando demasiado, además de que su éxito quizás decayó y eso propició que no se quisiera renovar. Esto es conocido por algunos fans de Disney como la regla de las 4 temporadas, pues al parecer difícilmente una serie dirigida a la barra infantil suele llegar hasta la temporada 4 por muy exitosa que sea. Por último, también debemos comentar que el tema de la cancelación es algo que no se habló abiertamente, es decir, no existe ningún comunicado que se refiera al final de la serie como una cancelación, y esto es algo que ha quedado a interpretación de los fans, por lo que hay personas que creen que en realidad no fue cancelada y simplemente su final es malo porque no supieron manejarlo y no porque fuera cancelada y no tuvieran tiempo de desarrollarlo correctamente. El puesto 2 de este top le pertenece a una serie muy conocida y bastante querida por su fandom. Hablamos de La Casa Búho o The Owl House, que tiene 3 temporadas que hacen un total de 43 capítulos. Esta serie nos presenta a nuestra protagonista Luz, una chica humana que es fan de la magia y que por azares del destino termina viajando a un mundo donde la magia es real y existen brujas que pueden controlarla a voluntad. Luz aprovechará esta oportunidad para aprender magia de Eda, una bruja salvaje. Con el tiempo, Luz y sus nuevos amigos irán descubriendo diversos misterios y planes secretos que pondrán en peligro a todos en el mundo de los demonios y solo ellos podrán detenerlos. Se dice que su creadora, Dana Terrace, inicialmente sugirió esta serie para 2 canales muy conocidos, Cartoon Network y Nickelodeon. Esto fue sobre el año 2016 y al parecer ambas cadenas habrían rechazado el proyecto antes de que finalmente Dana pudiera colocarlo en Disney, donde fue lanzado en 2020. No sabemos nada sobre los motivos del supuesto rechazo por parte de Cartoon Network y Nickelodeon, pero sí sabemos que en una serie de tweets, Dana publicó que en ese entonces los estudios buscaban principalmente shows de comedia con capítulos cortos de 11 minutos de duración, y al parecer Disney fue el único estudio que decidió arriesgarse y le ofreció trabajar con capítulos de 22 minutos, siendo este el estudio que finalmente produciría La Casa Búho. Dana también menciona estar muy agradecida por haber realizado su proyecto en Disney y que realmente no le interesa pensar en qué habría pasado con su obra de haber sido aceptada en otros estudios, pues considera que al cambiar los presupuestos y los equipos de trabajo, La Casa Búho podría haber sido algo muy distinto a lo que finalmente obtuvimos. En cualquier caso, aunque La Casa Búho es una gran serie y realmente tuvo mucho éxito durante su emisión, esto no la salvó de una inesperada cancelación. Los motivos no son completamente claros, pero sí tenemos algunas declaraciones por parte de su creadora, quien dijo en un ama en Reddit en 2021 que el motivo que la cadena le comunicó fue que el show estaba llegando a una audiencia con un rango de edad mayor al público objetivo de Disney, pues estaba atrayendo a adultos jóvenes en lugar de niños pequeños, e incluso bromea diciendo que fue así de increíble. Sinceramente, este motivo puede sonar bastante absurdo a pesar de ser el único motivo que se ha dado proveniente de una fuente oficial. Sin embargo, muchos fans también teorizan que quizás la cancelación se debió a que la serie incluía elementos LGBTQI+, como la pareja de Luz y Amity. Sea cual sea el caso, el final de la serie fue muy bueno a pesar de su cancelación, y The Owl House se coronó rápidamente como una de las mejores series producidas por Disney. Somos las gemas de cristal. El mundo hay que salvar. El puesto número 1 se lo gana una serie que fue todo un éxito por su gran apartado visual, sus emotivas canciones y su historia compleja. Hablamos de Steven Universe, que cuenta con 5 temporadas para un total de 160 capítulos, esto sin contar la secuela de Steven Shippuden. Aquí veremos la vida de Steven,
un niño mitad gema, mitad humano, que vive en la Tierra a cargo de sus guardianas Garnet, Amatista y Perla, que son en realidad gemas extraterrestres con poderes. A través de los episodios podremos ver cómo Steven va conociendo más sobre la vida, las emociones y sus propios poderes heredados por parte de su madre, así como también descubrirá el misterio que rodea a las gemas, sus orígenes y una guerra de la cual él tendrá que afrontar las consecuencias y tomar la responsabilidad que le correspondería a su madre para poder darle fin a todas las cosas que ella dejó inconclusas y salvar la Tierra. La serie fue creada por Rebecca Sugar, quien inició su trabajo para Cartoon Network en el año 2009, cuando fue contratada como supervisora de guiones gráficos y posteriormente guionista para la serie Hora de Aventura. Gracias al éxito que tuvieron algunos episodios en los que trabajó, el estudio le ofreció presentar un proyecto de animación en el 2012. Y solo un año después, en 2013, ya estaba presentando el piloto de lo que sería su serie. Y medio año después, se estarían estrenando los primeros 2 episodios oficiales de Steven Universe a través del canal de Cartoon Network. Al principio contrataron solo 13 episodios, pero el éxito de la serie hizo que ampliaran la cantidad de capítulos de la temporada y posteriormente se confirmaran más temporadas. A pesar de su gran éxito, Rebecca Sugar declaró que en 2016 la cadena le notificó la cancelación de Steven Universe al final de su 5ª temporada, motivo por el cual ella solicitó que se ampliara la cantidad de capítulos a 32 para poder darle un cierre a su historia. El estudio aprobó esto y es por este motivo que el final de Steven Universe llega de manera apresurada y siendo quizás un tanto insatisfactorio para algunos fans. Sin embargo, tras el apresurado final de la serie, el estudio aprobó una película y también una pequeña secuela de 20 episodios llamada Steven Universe Future, la cual, según Rebecca, funciona a manera de final extendido para Steven Universe, pues este era el verdadero cierre que quería darle a su obra. El espectáculo había sido una montaña rusa de emociones para nosotros y los miembros del equipo seguían adelante. Entonces, eso se convirtió en parte de la historia de Steven Universe Future, declaró en una entrevista con Polygon, dándonos a entender que la partida de miembros del equipo a otros proyectos fue la inspiración para los temas que se manejaron en la secuela, pues su intención era reflejar cómo se podía lidiar con la pérdida y avanzar una vez que un evento importante en la vida finalizaba. Aunque no hay un motivo exacto para la cancelación de Steven Universe, sí existen muchos rumores por parte de los fans, mismos que no podemos asegurar ni desmentir por falta de fuentes oficiales. Pero uno de los rumores más extendidos y conocidos es que fue la boda de Ruby y Zafiro lo que provocó que Cartoon Network terminara cancelando la serie por representar una boda LGBTQI+, a pesar de que desde el inicio de la historia se nos dijo que las gemas son seres que no poseen género ni orientación sexual, pues son literalmente gemas. Cualquiera que fuera el caso, Steven Universe fue una estrella fugaz, iluminó el cielo de las series animadas dejándonos una gran obra que desafortunadamente tuvo un final apresurado, pero que gracias a su secuela logró rescatar un poco de esa luz y darnos un cierre más completo. Así concluye nuestro top de series animadas que pasaron del éxito a la cancelación. ¿Ya las conocías? Cuéntanos cuál es tu favorita en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like al video y estar listo para el siguiente top 4. ¡Hasta la próxima!